Alguien que sabe los desafíos de la energía es Gonzalo Muñoz, quien ha dedicado su vida profesional a innovar en organizaciones e industrias para hacerlas autosustentables. Uno empieza a pensar en el transporte, no solamente en el transporte para uno, sino en el transporte público. ¿Qué tanto contamina y afecta al medio ambiente el transporte público? A ver, lo importante, Carola, es entender que el transporte no es el responsable, es qué tipo de energía nosotros utilizamos y qué tipo de tecnología utilizamos para transportarnos. Entonces, en ese sentido, a nivel global, el problema no está en el auto, el problema está en el motor de combustión interna, el problema está en qué fuente energética hemos usado para mover estos vehículos. ¿Tú sabías, de hecho, que uno de los primeros autos que se inventó, aprovechando de ver estas preciosuras antiguas, era eléctrico? Y después, al final, por temas de intereses, aparecieron los combustibles fósiles. Si los utilizamos de repente en otros campos, también contaminan. ¿En qué contaminan mucho más o al igual que, por ejemplo, en un motor a combustión? A ver, en términos generales, los combustibles fósiles son responsables entre un 65 y un 70% de las emisiones atmosféricas. Hay un porcentaje adicional que tiene que ver con el metano, que tiene que ver con el óxido nitroso, tiene que ver con otros gases que llamamos de efecto invernadero. En el caso de los combustibles fósiles hay un porcentaje del problema que generan que está en la extracción, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, se están haciendo esfuerzos realmente muy valiosos en reducir las emisiones de metano en la extracción de combustibles fósiles. Después está todo el mundo del carbón. Claro. El mundo del carbón ha generado un daño enorme por no solo las emisiones de CO2 equivalentes, sino que además todo el particulado que afecta incluso fuertemente la salud de las personas a través de la respiración de particulado. Eso está definitivamente en salida. Hoy en día ya podemos decirlo con mucha tranquilidad, el carbón como combustible fósil ya está decayendo claramente. Algo que también es súper interesante con respecto a los combustibles fósiles, que es cómo afectan al ser humano, porque entendemos hoy, ahora cómo afectan al medio ambiente, que sería bueno también nombrarlo. O sea, nos pega dos veces. Hay un efecto en la contaminación local, ¿no es cierto? Claro. Y todo nos ha pasado el ir caminando por la calle y de repente un tubo de escape que se pega una acelerada y que te inunda tus pulmones, ¿no es cierto? Eso en la acumulación genera daños que los conocemos, pero después nos vuelve a pegar, porque cuando hablamos de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera, que generan los daños acumulativos, como en el caso del calentamiento global, eso va deteriorando nuestra propia calidad de vida de distintas formas, en algunos casos directa. Claro. El calentamiento global está generando hoy no solo huracanes, alzas del nivel del mar y por lo tanto marejadas, está generando olas de calor que hacen que ciertos lugares del mundo sean absolutamente invivibles. Y eso ya está ocurriendo y solo tiene el riesgo real de aumentar. Todo lo que pasa con el calentamiento global, los gases de efecto invernadero que destruyen biodiversidad, que aumentan la desertificación, que profundizan la sequía, todos esos son efectos que terminan afectándonos a nosotros mismos. Gonzalo, entendiendo al final todo lo que hablábamos, la contaminación, los combustibles fósiles, ¿la electrificación es la solución? La electrificación directa es una gran solución en la medida que obviamente sea producida con fuentes renovables. Pero el mundo entero se está electrificando. En múltiples dimensiones pasa a ser una solución sumamente importante y en el caso de no solo los vehículos livianos, sino que también el transporte de pasajeros en términos generales. Hoy en día no hay ninguna duda las grandes marcas automotrices. No solo las europeas, no solo las norteamericanas como Ford o General Motors, que ya están comprometidos como máximo a fabricar motor de combustión interna hasta el 2040. Pero en términos generales, como seres humanos tenemos que salir de todo elemento de combustión, tanto en la generación de la energía como en la forma como calentamos el agua, como generamos los grandes procesos térmicos en las industrias. Eso es absolutamente inevitable. Eso tiene que ocurrir porque no tenemos vuelta atrás en ese sentido. El destino exige que nosotros paremos los sistemas de combustión. Pero estamos hablando de que hay que limpiar y eliminar todas las fuentes de emisiones directas o indirectas, de forma tal de tener efectivamente una alternativa de hacer el resto del trabajo, digamos. Ese es un porcentaje muy importante de lo que tiene que hacer el mundo, los países y las empresas y los individuos. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Te pasaste, gracias.